Hoy volvemos a revisar uno de los juegos de Pokémon Online para PC y Android más clásico. Y es que me pregunto, ¿merece PokéMMO la pena en 2023? Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vamos a responder una de esas dudas que muchos tenemos. ¿Merece la pena volver a PokéMMO? Si te estás preguntando empezar en PokéMMO o volver a jugarlo, ya sea por tus amigos o porque quieres una experiencia online de Pokémon, hoy vamos a volver a PokéMMO y ver qué mejoras ha traído a lo largo de estos años, porque sí, y quiero contaros mi experiencia ahora que decidí volver. PokéMMO es un juego de Pokémon Online MMORPG que tenemos gratis disponible para PC y Android. Lo mejor es que tendremos un ranking de batallas, mercado multijugador y verás a los demás jugadores por el mundo. Para ser exactos, en PokéMMO necesitaremos los juegos originales para poder jugar, con lo que sí, tendremos los mapeados y regiones oficiales hasta la quinta generación. Como verás, hay bastante contenido para viciar. Uno de los cambios más importantes que hemos tenido en los últimos meses es que por fin tenemos Johto disponible, con lo que podremos disfrutar de una región más, eso junto a los eventos diarios donde podrás conseguir Shinies o cualquier otro Pokémon importante. Es una opción ideal para volver a PokéMMO este 2023, además que se siente muy vivo actualmente el juego y con mucha gente. En mi opinión, PokéMMO es uno de los mejores juegos de Pokémon Online que hay actualmente, ya que sí, funciona en PC y Android. Yo en particular lo jugué hace unos años en mi antiguo móvil y funcionaba bastante bien, para ser sincera, por lo que para muchos puede ser una gran opción. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la quinta generación, con legendarios incluidos, aunque es muy complicado obtenerlos, y sí, puedes capturarlos pero luego los pierdes en un tiempo, te los quitan, o cuando pasan unas horas, así que realmente tampoco es que cuenten. Sobre mega evoluciones y demás, por ahora no tenemos nada, algo que muchos llevamos bastante tiempo esperando. Lo mejor es que los movimientos y habilidades se han actualizado a las últimas generaciones, con lo que podremos hacer equipos bastante variopintos. Podremos pelear en modos de 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3, ya sea contra otros entrenadores o jugadores o modo PvE. Sobre las regiones tendremos 4 incluidas, ya que hace poco se incluyó Johto con la última actualización. Es verdad que es una región que muchos pedían y ahora sí, habrá que ver si incluyen juegos más allá de Nintendo DS, como es Pokémon Sol y Luna, XY y demás. Y creo que ahí va a estar el problema, que muchos usuarios no ven que el juego vaya a llegar más allá de los juegos oficiales de Nintendo DS, ya que por ahora no hay noticias de que se puedan implementar en los juegos de PokéMMO. Es verdad que los combates son en movimiento y ya están bastante bien implementados y me gustan mucho, pero al final para muchos no es suficiente. He de decir que Johto ha sido una actualización que por lo que he visto ha llevado bastante tiempo implementar, con lo que sí, desde el último vídeo casi no hemos tenido actualizaciones nuevas o muchas adiciones al juego. Seguimos teniendo eventos, siendo los más populares los de Halloween o Navidad, aunque podemos encontrar otros como el aniversario de PokéMMO o el evento lunar. Como ves, el juego no está abandonado, pero sigue muy estancado en la quinta generación. Algo que a muchos les gustará es que la implementación de las batallas y niveles se siente muy equilibrado en todas las regiones, con combates un poco complicados donde tendrás que pensar una buena estrategia, como son las ligas Pokémon y los últimos enfrentamientos. Si es verdad que al principio no hay mucha dificultad, pero bueno. Creo que esto le da un toque muy bueno, ya que no lo tendremos tan fácil como en los juegos oficiales. Si tuviera que decir uno de los puntos más fuertes de PokéMMO, al menos yo lo veo así, es el mercado. Como muchos he jugado otros MMO de Pokémon y al final el chat es la única forma de vender Pokémon u objetos, pero aquí tenemos un mercado en el cual nuestros Pokémon se quedan ahí, les ponemos un precio y ya está, podemos venderlos sin problema. Si te gusta farmear y manejar cierta economía dentro del juego, el mercado te va a encantar, algo que no ha cambiado desde que se implementó y que para mí es de lo mejorcito que tiene. Además, si buscas jugar con amigos o en modo online, es perfecto, ya que contaremos con sistema de batalla individual, doble con amigos o competitivo, incluso batallas triples. Incluso puedes jugar en el frente de batalla con un amigo y conseguir buenos premios. Si buscas un juego online con el que jugar fácil con tu amigo, este os lo recomiendo, ya que con que os registréis en el mismo servidor podréis pelear juntos y veros en el mapa.
Otro punto fuerte es la crianza, ya que no es que sea fácil, pero tampoco es difícil. Con los ítems que conseguimos podemos conseguir un buen Pokémon en poco tiempo. Incluso gracias al mercado podemos hacerlo mucho más fácil teniendo un poquito de dinero. Y ya que hablamos de la crianza, en PokéMMO también podemos ser agricultores de bayas. Y es que sí, puedes cultivar tus bayas y venderlas en el mercado. Una gran forma de empezar a tener un poquito de dinero, y al menos a mí eso me funcionó al principio. Si buscas un MMO donde puedas personalizar a tu personaje, aquí vas a poder. Además puedes comprar muchas cosas de la tienda y otras te las dan gratis. E incluso conseguir algunas de ellas en los eventos, que pueden ser hasta cooperativos de 4 personas. Y sí, como digo, no todos son puntos positivos, ya que sí, hay cierto pay to win en el juego, aunque es más con probabilidad de Shiny y algunas monedas premium que se venden en el mercado que se pueden comprar con dinero real, pero es algo que en general vemos en el mercado pero no hace falta que uses. Eso no significa que para jugar y conseguir buenos Pokémon tengas que pagar, pero es verdad que hay cierta ventaja si pagas, a ver, como en el resto, al final tampoco hay que olvidar que es un juego gratis y que bueno, es lo que te ofrece. Tampoco es un juego de 10 o que te dé para mucho vicio, sobre todo si juegas 15 horas al día. Yo creo que es un juego que tiene un buen equilibrio de mecánicas para que juegues sin cansarte, pero claro, puede llegar a ser repetitivo cuando has jugado mucho. Creo que un apartado en el que podría mejorar es el postgame, de las regiones, donde básicamente no tenemos mucho más allá que plantar vallas, capturar Pokémon o usar la guardería. Podemos repetir las ligas Pokémon cada cierto tiempo y combatir en competitivo o normal, pero se siente muy vacío el juego cuando terminas una región, sobre todo en el PvE. Sobre si merece la pena PokéMMO en 2023, yo diría que sí. Me parece un gran juego online y es una opción perfecta, sobre todo ahora que han incluido por fin Johto. Es verdad que el futuro del juego por ahora es bastante difuso, ya que solo queda añadir a partir de ahora la 6ª generación, aunque es un paso que por ahora no vamos a ver. Si jugaste en su momento, ahora puedes volver a jugar la nueva región, Johto, que incluye algunas sorpresas y novedades que cambian un poco el meta de PokéMMO. Creo que es buen momento para volver con la adición de esta región, ya que veremos muy activo el juego y podremos revivir Johto de nuevo. En mi opinión, si tienes un celular que no sea demasiado viejo podrás jugar sin demasiados problemas, o un ordenador muy patata. Es verdad que en ocasiones encontramos algún craseo, pero nada del otro mundo. He de decir que Johto ha sido la última actualización desde mi último vídeo, que fue allá en 2021. Pues es poco, pero es una región que muchos esperaban y la verdad, creo que será una buena adición a la aventura. Aunque como digo, le falta un poco de postgame, donde más flaquea esta actualización, que por el resto, sinceramente, me encanta. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!